Como saben, las grabaciones las estamos subiendo todos los días, ¿no? Ya por la tarde ya va a estar esta clase en la plataforma para por si la necesitan volver a observar. Y Guadalupe va, a ver, vamos a ver si le puse asistencia. Ok, ahí está, por chat ahí vi la asistencia de uno de ustedes. Entonces, pues vamos a continuar, vamos a terminar con la presentación que tenemos para la nomenclatura básica. Nos quedamos en los oxiácidos. Vimos su composición química, su estructura química, que comentamos que hay que memorizarnos su composición química, que al final de cuentas las moléculas siempre siguen el mismo patrón de la parte positiva y la parte negativa. Y los oxiácidos, nuestra primera identificación es, si observamos su molécula es muy característica con respecto de los otros compuestos. Siempre están formados por tres elementos químicos y el de en medio siempre es un no metal y los otros dos no cambian, siempre es hidrógeno y oxígeno. Entonces comentamos que esta estructura química pues es característica de los oxiácidos y que terminan en ico y provienen, ya sabemos, de los óxidos ácidos más el agua, como vemos aquí. Y que no son muchos, realmente aquí podemos ver la mayoría de ellos en esta presentación, ya que se forman más que nada con los grupos del grupo 7A, que son los halógenos, el nitrógeno, el cloro, el bromo, el fósforo, el cloro, ¿no? Que está aquí también. Entonces, y los otros no metales, ¿no? Entonces, si su nombre pues es ácido carbónico, comienzan con ácido porque su nombre funcional es ácido, así como el nombre funcional de los hidróxidos es hidróxido y de los óxidos es óxido. Ellos es ácido. Ácido carbónico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido perclórico, fosfórico, nítrico, y comentamos que son los más conocidos. Realmente cuando estemos viendo reacciones químicas o problemas de procesos químicos, pues vamos a ver que estos son los que aparecen por ahí. Son los más usados, son los ácidos, les llaman ácidos fuertes por su gran reactividad y porque participan en la mayoría de los procesos químicos. Entonces, por ahí los vamos a ver mucho, ¿no? Entonces, nos vamos a familiarizar mucho con ellos. Entonces, hay reglas para nombrar los oxiácidos. Los hidróxidos no, los hidróxidos y los óxidos seguimos las reglas normales de la IUPAC o del stock o la sistemática y podemos darle el nombre a una fórmula o podemos dar la fórmula de un nombre, trabajando con las valencias, regresando las valencias o los subíndices, regresándolos para que nos queden como valencia y viendo con qué valencia trabaja en la tabla periódica el metal, podemos darle el nombre a ese compuesto, el que sea, ¿no? Claro, primero tenemos que identificar su grupo funcional, identificar que es un óxido, identificar que es un hidróxido. Aquí igual identificamos que es un oxiácido, ¿no? Por la estructura química. Sin embargo, los óxidos ácidos o los oxiácidos, tienen otras reglas para los oxiácidos y una regla para sus oxianiones o la parte negativa de la molécula de un oxiácido. Entonces tenemos tres reglitas para estos compuestos. ¿Por qué? Porque estos compuestos pueden ganar o perder oxígenos en su molécula. Tienen esa facilidad al reaccionar con otros compuestos o ponerlos en agua u otros elementos que contengan oxígeno, otras sustancias que contengan oxígeno, pueden ganar o perder oxígeno, ¿ok? Entonces, la primera regla nos dice cuando ganan un oxígeno más, un átomo de oxígeno. No todos los oxiácidos pueden ganar oxígenos, son poquitos, creo que nomás hay como dos que pueden ganar oxígeno, porque la molécula del oxianión, el CO3, el HNO3, la parte aniónica, la que viene del óxido ácido, dependiendo del no metal, del elemento que está en medio, o sí, del no metal,
de la configuración electrónica, es decir, de la valencia con la que trabaja el no metal, cuando se formó el anión este compuesto que dijimos que no se pueden descomponer estos, eh, dependiendo de su valencia, es el número de átomos de oxígeno que puede ganar o ya no puede ganar. Si ya no tiene electrones que compartir, ya no puede ganar otro oxígeno, ¿sí? Entonces son pocos los que pueden ganar oxígenos, a los que se le aplica esta regla de nomenclatura per ICO. Sabemos que todos los oxiácidos terminan por su nomenclatura en ICO. Ácido carbónico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido perclórico, ácido fosfórico, ácido yodhídrico, ácido crómico, ácido fosfórico, todos terminan en ICO. Pero si ganan un oxígeno más, el prefijo per indica que tienen más oxígenos de los que deberían de tener, o sea, ganaron más. Per es siempre ganancia, hipo es hacia abajo, es pérdida, ¿sí? Entonces, por eso tienen esa nomenclatura de per, para indicar que ganaron algo. Per es ganancia, ¿no? Entonces, si ganan un oxígeno, seguirán siendo icos, pero ahora van a ser con inicio per. Entonces, el ácido carbónico, cuando se forma, que comentamos, porque aquí ponemos ácido perclórico ya con el per, si todos los demás no comienzan con el per. Comentábamos en la clase anterior que en las reacciones químicas, cuando se forman estos ácidos, no se forma primero el clórico, sino que primero en la reacción química se forma el perclórico. Es decir, ya cuando nace, ya nace con un oxígeno de más. Y por lo tanto, se llama ácido perclórico, el oxiácido inicial. Después, cuando este ácido perclórico reacciona en diferentes procesos químicos, pierde un oxígeno y queda ya como ácido clórico. El ácido clórico H2SLO3. El ácido perclórico es H2CLO4. De hecho, aquí le falta un 2, ¿no? No me había dado cuenta. H2CLO3. Sí, correcto, le falta un 2 aquí, ¿no? Entonces, por eso se llama ácido perclórico. Y son pocos, ¿no? Es el ácido perclórico, está el ácido periódico y está el ácido perclórico, fosfórico, pernítico. Son los únicos dos, perclórico y periódico. Le comento, el ácido nítrico no existe la molécula HNO4, pues, porque el nitrógeno ya no acepta otro oxígeno más. Por eso siempre va a ser ácido nítrico. No existe el ácido pernítrico, ni existe el ácido persulfúrico. En esta regla, el ácido carbónico y el ácido yódico son los que sí pueden ganar un oxígeno más y iniciar con per. Entonces, realmente podemos memorizarnos los dos oxiácidos que aplique esta regla y esos son los que vamos a tener allí con que trabajar con ellos en algún proceso, ¿no?, químico. Entonces, por eso se llaman perclórico, periódico, porque ganan un oxígeno más. Y no todos, ¿no? Únicamente esos. El perder oxígenos, eso sí es para todos. Todos pueden perder oxígenos. Pocos pueden ganar, muchos pueden perder. Entonces, si quitamos un átomo de oxígeno a un oxiácido, su terminación va a ser oso. Va a cambiar de ico a oso, ¿sí? Entonces, recuerden que de acuerdo a la IUPAC, cuando un compuesto trabaja con la mayor valencia o que en el mayor número de átomos, termina en ico, y cuando trabaja con la menor valencia o con el menor número de átomos, termina en oso. Esa es una regla de la IUPAC en cuanto a la terminación. Y tal pareciera que fuera contradictorio, ¿no? Porque ico significa poco, ¿no? Y o tenemos esa significancia. Y sin embargo, pues aquí ico es mucho, con la máxima valencia o con el máximo número de átomos. Y oso, que significaría más grande, así grandioso, aquí significa poco, que trabaja con la valencia menor. Entonces,
Si pierde un oxígeno, de ico va a pasar a oso, porque se queda con menos oxígenos. Un oxígeno. Así, por ejemplo, el H2CO2 sería el ácido carbonoso. El HNO2 sería el ácido nitroso. El ácido sulfuroso. El ácido fosforoso. El ácido cromoso. El ácido yodoso. IO2, el ácido yodoso. Todos terminan en oso. Eso es muy simple. Y todos los oxiácidos pueden perder ese oxígeno y convertirse en ácidos con terminación oso. Si pierden otro oxígeno más, ahora van a empezar con el prefijo hipo. Así como era per, de que ganaban algo más de lo que ya tenían, aquí el hipo significa que pierden algo más de lo que ya perdieron. Entonces, si habían perdido un oxígeno y por eso se volvieron osos, si pierden otro oxígeno van a ser más perdedores todavía y va a ser hipooso. Es lo que significan las palabritas, ¿no? Los prefijos esos, hipooso. Así, si tenemos el ácido nítrico pierde dos oxígenos, quedaría HNO, sería ácido hiponitroso. O el ácido carbónico H2SO, porque pierde dos oxígenos, sería ácido hipocarbonoso. Ácido hiposulfuroso, H2SO2, ácido hiposulfuroso. Entonces, esto aplica, todos pueden perder dos oxígenos, ¿no? Máximo dos, porque entonces ya cambia la estructura, la configuración electrónica del anión, de acuerdo a su estructura de Lewis, ya no soporta que le arranquemos otro oxígeno más, descomponemos la molécula, se descompone, entonces ya no se mantiene unido el oxígeno con el azufre, el nitrógeno con el oxígeno, entonces por eso pierden hasta dos oxígenos para hacer hipobromoso en este ejemplo, ¿no? HBRO, de perder dos oxígenos, y es ácido hipobromoso. Entonces, estas son las reglas para los oxiácidos. Para los oxiácidos. Los oxiácidos están formados por dos partes, como cualquier compuesto, su catión y su anión. El catión siempre es el hidrógeno, que trabaja con valencia positiva de +1, y la parte negativa, a diferencia de otros compuestos más simples como los óxidos, o como los hidruros, o como los hidrácidos, la parte aniónica es una molécula. Recuerden que los iones pueden ser monoatómicos, como cualquier elemento de la tabla periódica, o poliatómicos, que es la unión de varios elementos para formar una molécula que tiene carga. En este caso, carga negativa, por lo tanto es un anión. Y que sabemos bien que las moléculas siempre se separan en primera instancia, en una primera reacción de disociación que se llama, siempre se separa la parte aniónica de la parte catiónica. Por lo tanto, comentamos que los ácidos inorgánicos como estos son solubles siempre en agua. Todos los compuestos inorgánicos, la mayoría de ellos son solubles en agua. Por la polaridad del agua, el agua los solubiliza y los separa en sus componentes. No en sus componentes atómicos, sino en sus componentes aniónicos, ¿no? Como aniones. Entonces, al ponerlos en agua, en la solución del agua van a andar ahí flotando o inmersos los protones y la parte aniónica. Esta no se rompe, pero si queda suelto el anión, ¿no? Este anión, cuando se separa del hidrógeno, termina en ato, terminación ato. Como vamos a ver aquí, estas son reglas para los oxiácidos como ácidos, y esta es regla para nombrar los oxianiones. El oxianión es la parte negativa, comentamos, también se llama oxisal, ¿sí? Porque cuando se une a otro metal forma una sal, ¿sí? Forman oxisales, pues. Entonces, dice cuando todos los iones hidrógenos se retiran del ácido ico,
el nombre del anión termina en ato, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos, este es el ácido yódico. Si el hidrógeno se retira y queda el puro anión, va a ser el anión yodato, porque tiene el yodo, yodato. Este sería el anión nitrato, el anión sulfato, el anión fosfato, y de los otros, el anión carbonato, el anión, este ya lo vimos, el anión colorato, el anión cromato. O sea, inicia con el nombre del no metal o del elemento que está en medio, seguido de terminación ato, como dice aquí. Ato. Así dice aquí, el ácido carbónico va a terminar separándose de su anión, el cual es un ion carbonato. Entonces, todos estos aniones negativos pueden formar y forman, de hecho, oxisales. Oxisales. Cuando veamos las sales, ahí nos vamos a volver a acordar de estos aniones que se generan a partir de los oxiácidos. Pero recuerden que también podemos tener ácidos osos, ¿sí? Terminación oso, porque perdieron un oxígeno. Igual, si el ácido nítrico se convierte en ácido nitroso porque perdió un oxígeno, y ese ácido nitroso lo pongo en agua, igual se va a separar la parte aniónica del protón o del hidrógeno y me va a quedar NO2. Ese ion, que antes era ion nitrato porque era NO3, ahora es NO2 y se llama ion nitrito, terminan en nito. Sí, aquí dice. Cuando se quitan se quitan todos los hidrógenos del ácido oso, el nombre termina en nito. Y aquí está, de hecho, aquí está el ejemplo. Aquí está el ácido nitroso y su terminación va a ser nitrito, el nombre del ion. Ion nitrito. Sigue trabajando con la misma valencia que cuando era nitrato. Porque recuerden que la valencia del hidrógeno pues no cambia, ¿no? El nitrógeno es el que le da la valencia al ion cuando se cruza, ¿sí? Y recuerden que este es NO2, no es que el 2 sea el subíndice del hidrógeno, es el subíndice del oxígeno en el ion nitrito. Entonces tenemos esas dos reglas, las reglas para los oxiácidos, dependiendo si ganan o pierden oxígenos, y la regla para los oxianiones, la parte negativa de los oxiácidos, dependiendo, cuando pierden todos los hidrógenos, depende de qué ácido venga. Si ya si viene de un ácido oxiácido, el ion terminará en ato, ion sulfato, ion nitrato, ion cromato. Si viene de un ácido que ya perdió un oxígeno y es sulfuroso, nitroso, termina oso, el ion tendrá terminación ito y será nitrito, sulfito, bromito, cromito, yodito, clorito y todo lo que termine en ito, ¿no? Entonces, estas son las dos reglas que vamos a manejar. Entonces, aquí tenemos, ¿no tiene ninguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda sobre las reglas de los oxiácidos y las reglas de los oxianiones? No, vamos a hacer, siguiendo con el concepto de la nomenclatura, dice, dado el nombre del oxiácido, escriba su fórmula. Y aquí tenemos el ácido sulfúrico. Ya cuando se memoriza uno la fórmula, pues ya le escribe uno, ¿no? H2SO4. Son tan comunes estos compuestos en la química que se los memoriza uno, ¿no? Como les digo, los ácidos oxiácidos son pocos, ¿no? Pero tienen sus reglas de estructura también, y la regla de estructura, pues es también el conocimiento y la memorización de las partes que forman el oxiácido. Entonces la terminación ico dice, ácido sulfúrico, me indica que es un oxiácido, ¿sí? Porque recuerden que los oxiácidos terminan en ico. ¿Ico de quién? Del no metal, ¿no? El sulfuro, que es el azufre sulfúrico, y es un ácido. Entonces puedo comenzar por escribir la fórmula con los símbolos de los compuestos que sé que forman parte de este nombre. El ácido siempre es el protón. Pongo el hidrógeno, ácido,
¿sí? Es el protón, por lo tanto va a mano derecha de la fórmula. Y sulfúrico me indica que es un oxiácido terminado en ico y por lo tanto tiene un ion que viene del óxido ácido inicial, aquel que se mezcló con agua. Y ese ion es el ion sulfato, ¿ya? Que ya vimos que es el oxianión, el ion sulfato. Y el ion sulfato es SO4, que es este que está aquí. Ese SO4 hay que memorizárselo, es el ion que está formando el ácido sulfúrico. Entonces, sabemos que el protón trabaja con más y el sulfato trabaja con -2. Eso también, cuando vimos el ácido sulfúrico, vimos que el ion sulfato trabaja con -2 porque es H2SO4. Entonces, coloco la valencia de cada uno de los componentes iónicos, el protón y el anión, y cruzo sus valencias. Al cruzarlo me va a quedar H2 y el otro, el 1, que está aquí por fuera. Si esto fuera un paréntesis, estaría por fuera. No se escribe por ser 1. Entonces nos queda H2SO4. Seguimos siempre las mismas reglas para estructurar la fórmula a partir del nombre. Ubicar el nombre funcional, si es un ácido, si es una base, si es un óxido, y escribir la fórmula con los símbolos, siempre poniendo el lado izquierdo el catión y el lado derecho el anión. Ubicar las valencias con que trabaja cada parte de ellos y luego cruzarlas. Y de esta forma ya me queda la fórmula. Si la puedo minimizar dividiendo el subíndice entre un mismo valor de modo que la molécula sea más pequeña, lo hago, y si no, no. Aquí no podemos porque el sulfato tiene un 1 afuera y el hidrógeno tiene un 2. No podemos reducir la fórmula. ¿Okay? Y ahora dice, dada la fórmula del oxiácido, escriba el nombre. Aquí me da el nombre entonces. Ya dándome, perdón, la fórmula. Luego dándonos la fórmula, pues ya nos ubicamos rápidamente en el nombre. Como que es más directo el darle el nombre, ¿no? Observo que tiene hidrógeno, un no metal y el oxígeno. Entonces es un oxiácido. Por lo tanto, su nombre va a comenzar con ácido. Ácido. Luego ubico el ion SO3. ¿Con qué valencia está trabajando el SO3 aquí? ¿Quién me dice con qué valencia está trabajando el ion SO3? ¿No? 2. Con 2 negativo, ¿verdad? Con -2. ¿Sí? Es el anión. Regreso la valencia del 2 hacia el ion SO3, porque recuerden que este es un ion. Entonces tiene -2. ¿Sí? En la valencia del hidrógeno, este es el anión. ¿Sí? Y como hay un solo anión, no se escribe entre paréntesis y se pone un 1 afuera, indicándome que hay una sola molécula de SO3. No se escribe, pero entonces yo sé que aquí afuera hay un 1. Lo regreso y es el 1 del hidrógeno. Por lo tanto, es ácido y es un ácido y la valencia del SO3 es -2. -2. Entonces, lo que ubicamos aquí es que el SO3, que es la parte aniónica que yo debo de analizar, me doy cuenta de que perdió un oxígeno, porque la molécula normal de un oxiácido, el primer oxiácido que conocimos es H2SO4. H2SO4. Y por lo tanto, esta molécula es una derivación del oxiácido. ¿Y qué es lo que pasó con el oxiácido H2SO4? Perdió un oxígeno y quedó H2SO3. Por lo tanto, si originalmente era el H2SO4 y era ácido sulfúrico, si pierde un oxígeno para hacer H2SO3, debe de ser ácido sulfuroso, porque cuando pierde un oxígeno termina en oso. Entonces ya le doy el nombre de ácido sulfuroso. ¿Sí? En los oxiácidos, como en los demás compuestos, siempre hay que analizar la parte aniónica, pero es más interesante luego en los ácidos oxiácidos
porque como tienen unas reglas de ganancia y pérdida de oxígenos, pues hay que analizar más intensamente la parte aniónica, ¿sí? Y memorizarnos, como les comento, memorizarnos el oxiácido original ICO que se formó cuando se combinaron el óxido o el anhídrido, también llamados anhídridos, los óxidos ácidos con el agua. ¿Okay? Entonces, de esta forma podemos dar el nombre o dar la fórmula de un ácido. Y esto es todo sobre los oxiácidos, ¿sí? Cómo se forman, cuáles son sus estructuras químicas, los 9 más o menos que andan por ahí. La parte aniónica, que siempre va a formar se llama el oxianión, o la parte negativa, que va a formar una sal. Vamos a verlo adelante, cómo forman sales cuando se unen con los metales. Y tienen sus reglas, si ganan o pierden oxígenos, ganan oxígeno muy poquitos, memorizándoles son el clórico y el yódico, que sí existe el ácido periódico y el ácido perclórico, y los otros no existen, no pueden ganar oxígenos por su configuración, el número de electrones que tienen en su molécula aniónica. Y todos los demás, ya todos pueden perder oxígenos y terminar oso, y si siguen perdiendo uno más, hipooso, con el nombre del oxiácido. Entonces, los otros ácidos, hay dos tipos de ácidos en la naturaleza. Los oxiácidos, que vienen de los óxidos, y los hidrácidos, que estos se forman a través del hidrógeno, porque el hidrógeno es el que le da la característica ácida a los ácidos. Por eso en los oxiácidos está presente el hidrógeno. Y la unión del hidrógeno con un no metal, como son los no metales del grupo 7A, que son los halógenos. ¿Sí? La reactividad del hidrógeno con los halógenos es muy grande y se unen y forman sustancias que tienen características ácidas. Entonces, aquí no hay muchas reglas como con los demás. Aquí es muy simple, únicamente hay que ubicar el anión en la parte negativa, que sabemos que van a ser los elementos del grupo 7A. Su nombre va a terminar en uro, terminación uro del anión. Fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, cianuro, sulfuro. Siempre será uro del elemento. Y el nombre de ácido, con la terminación hídrico. Ya el nombre va a ser hídrico, la terminación del ácido. Entonces, el HF, que viendo la fórmula, sabemos que siempre se pone la parte positiva y la parte negativa, entonces va a ser HF. El flúor trabaja con -1, el hidrógeno trabaja con +1, entonces va a ser ácido fluorhídrico. Y así con los otros, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido yodídrico. Y hay más halógenos, pero esos son los más usuales. De hecho, son los más, los que están presentes en la naturaleza. Hay elementos que luego no, por su tamaño y su reactividad, pues no los utilizamos en los procesos químicos normales en los que trabajamos como ingenieros, ¿no? Son elementos muy raros, muy extraños, que incluso no se utilizan mucho en los procesos, y por lo tanto, pues no participan ni los consideramos. Pero estos ácidos hidrácidos son altamente reactivos y muy utilizados en la industria. Por eso siempre los vamos a traer también ahí en los procesos químicos. También se pueden formar a partir del ion cianuro, que es la unión del carbono y el nitrógeno. Lo vimos acá en otros compuestos arriba. Y este ion, igual siguiendo las mismas reglas, va a ser ácido cianhídrico, porque este es el ion cianuro, ácido cianhídrico. Y el azufre, que también por su reactividad también forma hidrácidos, aunque no pertenezca al grupo 7A. Y su ácido es el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico. Este es el famoso olor a huevo podrido, ¿no? Que luego en algunas prácticas de laboratorio, luego por ahí hacíamos. Y que ya después ya no se hacían porque penetran todo el laboratorio a huevo podrido. Cuando se genera es un gas amarilloso, ¿no? Recuerden,
se ve amarilloso cuando se está desprendiendo en la reacción y huele bastante mal, el ácido sulfídrico. Entonces, estos vienen siendo prácticamente los hidrácidos que estaríamos trabajando en química y se forman así simplemente. No tienen ni siquiera subíndice, ¿no? Su subíndice es 1, porque las valencias es 1 para todos, a excepción del ácido sulfúrico, que su valencia es -2 y por lo tanto queda H2S. Todas las demás son moléculas muy simples. Entonces, estos son los hidrácidos. Los penúltimos compuestos son los hidruros. Los hidruros. Al igual que los hidrácidos, son compuestos que se forman a partir de dos elementos químicos, ¿sí? Entonces, dice son compuestos formados por la combinación del hidrógeno. Nomás que aquí el hidrógeno trabaja con carga -1. En todos los demás elementos, aquí el hidrógeno trabaja con +1. En los oxiácidos también trabaja con +1 aquí, ¿sí? Entonces, el hidrógeno siempre trabaja con esa carga de +1. Es su principal carga o su principal valencia de trabajo. Pero sin embargo, ¿por qué trabaja con +1? Porque recuerden que tiene un electrón único en su único nivel de energía, 1s, 1s1. Y es muy fácil que pierda ese electrón o que lo done, porque nomás tiene uno. Se lo entrega a otro elemento y hacen un enlace, y un enlace covalente. Y ya formamos un compuesto. Mas, sin embargo, el hidrógeno también puede ganar un electrón para completar su único nivel de energía. Recuerden que el orbital S puede tener 2 electrones. Entonces puede ganar un electrón para completar su orbital. Y de esta manera es como quedaría con carga negativa de -1. Tendría un hidrógeno extra, un electrón extra, por lo tanto su carga sería -1. Y forma hidruros con los elementos alcalinos y alcalinoterrios de los grupos 1 y 2A, ¿sí? Con el potasio, el sodio, con el calcio, el magnesio, son los compuestos más comunes que forman hidruros. Y se tiene nomenclatura donde se antepone la palabra hidruro, ese es un nombre funcional, hidruro, seguida del nombre del metal, y podemos usar la nomenclatura stock o tradicional, ya sea que pongamos el número de la valencia con la que esté trabajando ese metal, o su terminación ico o oso si trabaja con la valencia mayor o con la valencia menor. Entonces, siempre va a ser hidruro de algo. No es necesario colocar su estado de oxidación, bla, 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 bla. En la nomenclatura se antepone la palabra hidruro, terminación ico, pues solo tiene una sola valencia. Aunque también hay otros hidruros, aunque también es boro, el hidruro de boro. Aquí no viene, pero tiende a formar hidruros con los metaloides. ¿Sí? Hay hidruro, por ejemplo, hidruro de boro, hidruro de silicio, que son compuestos complejos de formar, pero muy útiles en la química orgánica para la determinación de la concentración de algunos compuestos en las moléculas. Y se utilizan los hidruros y los hidruros de los metaloides, hidruro de boro, y es un compuesto muy caro. Nosotros lo usábamos en el laboratorio de ambiental, o lo usamos, ¿no? En el laboratorio de ambiental ahí en Itesca, y es carísimo, carísimo el compuesto. 100 mililitros de hidruro de boro nos costaban como 5,000 pesos para hacer determinaciones en el instrumento, ahí en el laboratorio instrumental. Se utiliza como un reactivo y es carísimo. 100 mililitros nos costaban bastante el hidruro de boro, por lo complicado que es formarlo, ¿no? Mediante las reacciones químicas. Entonces, los hidruros siempre tienen esta estructura química, el metal y el hidrógeno. Fíjense que el hidrógeno está aquí en el lado derecho de la fórmula. ¿Sí? Ya no está en el lado izquierdo porque aquí es el anión. El hidruro de sodio, ¿sí? O también puede ser hidruro sódico. De acuerdo a la IUPAC, con las terminaciones ico, oso y ese tipo de terminaciones, cuando trabaje con una sola valencia, siempre será ico. Ya si trabaja con dos valencias, veremos cuál es la menor o la mayor y ya le daremos
su terminación ico u oso. Pero si es una sola variancia, puede ser hidruro de sodio o hidruro sódico, ¿sí? No, no hay más, no hay otro. Esto es lo único que hay para los hidruros. Entonces, esos son los hidruros, así de simples, la unión del hidrógeno como anión con un metal del grupo 1A o 2A. Y siempre van a ser así, hidruro del metal o hidruro del metal con terminación ico. Muy bien, vamos a dejar para la próxima clase las sales, porque vamos a trabajar con sales aloides y las sales que ya conocemos, que son las sales que se forman a partir de los oxianiones, las oxisales, ¿no? Son dos tipos de sal muy conocidos. Unas son los nitratos de sodio, sulfato de sodio, clorato de sodio, y otro es el cloruro de sodio, terminan en uro, o bueno, su nombre es uro, mientras que las otras son atos, ¿no? Sulfato, nitrato, fosfato, bromato. Es muy fácil identificar los dos tipos de sales, ¿no? De hecho, una sal aloide es la que nosotros manejamos como sal de mesa, ¿no? El cloruro de sodio es una sal, es la sal de mesa. Y es una sal aloide porque no tiene oxígeno. ¿Eh? Entonces, son los dos tipos de sales que se forman en la naturaleza y a través de las reacciones químicas. Entonces, vamos a concluir con las sales la próxima clase y voy a preparar una batería de ejercicios, muchos ejercicios para resolver de todos los compuestos, poner su fórmula a partir del nombre o el nombre a partir de la fórmula, y vamos a trabajar unas 2 clases en reforzar lo que es esta información, tanta información de la nomenclatura, que si nos memorizamos las reglas, pues se nos facilita mucho su entendimiento. Entonces, para que estemos ya preparados para la evaluación de la próxima semana y con las actividades de plataforma, pues todavía más. Y vamos a entrar a la tercera unidad de competencia a principios de la otra semana, el próximo martes, para entrar un poco más ya a la cuestión de la química, ¿no? Ahorita, si checan, todo lo que hemos visto hasta ahorita es pura información. Información de la configuración electrónica para entender de dónde vienen las valencias y por qué se forman los compuestos, cuáles son los tipos de compuestos, ¿sí? Las propiedades de los elementos en la tabla periódica, porque eso nos va a ayudar mucho a entender por qué un compuesto tiene ciertas propiedades, porque se formó a partir de elementos que tienen cierta propiedad de electronegatividad, de afinidad electrónica, y y todo eso ha sido pura información. Ya a partir de la tercera unidad ya vamos a empezar a hacer estructuración de fórmulas químicas a partir de ecuaciones químicas, que son la representación de las reacciones químicas. Y vamos a empezar a trabajar en química un poquito más a partir de la próxima unidad de competencia. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de lo que vimos hoy. ¿No? Ok, jóvenes, entonces chequen su actividad en la plataforma. Ya estamos subiendo compuestos de los últimos que estamos viendo ahorita para que vayan practicando y si es que salgan las dudas para verlo en la próxima clase. Ok, ahí vemos las dudas que tengan y voy a poner problemas para practicar. Ok.